Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión que está dedicada a los logaritmos. Si ustedes recuerdan, hemos abordado ya el concepto de función logarítmica en otro video, en otro lugar, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en su faceta operativa. Es decir, vamos a aprender a trabajar, a hacer cálculos, particularmente a simplificar expresiones en las que aparecen los logaritmos. Como les había mencionado en el video introductorio para las funciones logarítmicas, bueno, pues los logaritmos fueron muy importantes porque permitieron darle a los científicos, particularmente a los astrónomos de aquel entonces, una herramienta que hiciera menos tedioso los cálculos enormes a los que ellos se enfrentaban. Y precisamente los logaritmos permitieron facilitar esas cosas cuando pues no teníamos a la mano una calculadora como hoy en día, y que bueno, pues calcular logaritmos o potencias hoy en día nos parece muy fácil, pero cuando no había computadoras era una actividad extremadamente difícil. Bueno, para ello lo que quiero que ustedes recuerden era la definición operativa del logaritmo, ¿no? Que aquí tenemos un ejemplo solo para recordarlo. Nos dicen aquí que el logaritmo en base 2, este numerito que aparece como subíndice es la base, del número 16 es igual a 4. ¿Eso qué significa? Bueno, recuerden que el logaritmo tiene una traducción exponencial. Que el logaritmo de 16 en base 2 sea 4 significa que la base 2 tiene que multiplicarse por sí misma 4 veces, o sea, el valor del logaritmo, para obtener el número original, que es 16. Entonces, fíjense que los logaritmos nos remiten a potencias. Un logaritmo es un exponente o un número de veces que hay que multiplicar la base para obtener el número del cual nos interesa calcular su logaritmo. Bueno, esos logaritmos obedecen a ciertas propiedades, así como existen leyes para los exponentes que vimos en el video anterior para resolver ecuaciones exponenciales. Existe su equivalente en el caso de los logaritmos. De hecho, son leyes contrarias a las anteriores, lo vamos a ver a continuación. La primera propiedad que vamos a utilizar para simplificar logaritmos es esta. Y lo que me dice es esto: el logaritmo en cualquier base de un producto o de la multiplicación de dos cantidades se convierte en dos logaritmos, en la suma de dos logaritmos. Por supuesto, el logaritmo de cada una de las cantidades que aparecían. Esto quiere decir que el logaritmo de una multiplicación se convierte en una suma. He ahí la facilidad o la simplificación que estos nos proveen, porque es más fácil calcular una suma que una multiplicación. Lo mismo sucede con la operación número 2, con la propiedad número 2. El logaritmo en cualquier base de una potencia es igual a bajar el exponente y dedicarnos a calcular solamente el logaritmo de la base. Fíjense que de manera sencilla o simple podríamos decir que el logaritmo de una potencia se convierte en una multiplicación, el exponente por el logaritmo de la base de la potencia. La tercera de ellas nos permite calcular de otra manera o transformar el logaritmo de una división en la resta de logaritmos. Y nos dice particularmente esto, ¿no? El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Fíjense que para que estas leyes operen tenemos que estarnos refiriendo siempre a la misma base. Y luego están estas otras que son auxiliares. Recordar que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Claro? La número 5 nos dice, bueno, el logaritmo de la propia base es exactamente 1. Y bueno, esta la vamos a omitir por el momento hasta que resolvamos ecuaciones logarítmicas, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas operaciones para poder simplificar o calcular expresiones en las que aparecen logaritmos. Y aquí hay un montón de ellas, no vamos a explicar solo algunos. Fíjense, hay unos muy sencillitos como este. Me dicen, calcula el logaritmo de 64 en base 2. Fíjense que la pregunta es directa. ¿Cuántas veces hay que multiplicar al 2 por sí mismo para obtener 64? Bueno, recuerden que si nosotros descomponemos en factores al 64, nos daremos cuenta que el 64 es 2 a la 6.
Y ahí directamente ya sabríamos que el logaritmo es 6. Solo vamos a utilizar las propiedades que estamos estrenando en esta ocasión. El logaritmo de una potencia nos dice la propiedad número 2, que equivale a bajar el exponente y quedarnos únicamente con el logaritmo de la base. Razón por la cual aquí en este texto bajan el 6, que es el exponente, y luego se preguntan quién es el logaritmo de 2 en base 2. Habíamos dicho que el logaritmo de la base en la propia base es exactamente 1. Entonces 6 por 1 finalmente pues nos da 6, ¿no? Es decir, el logaritmo en base 2 de 64 es 6. Vean que se utilizan o es muy frecuente que aparezcan aquí expresiones irracionales. Nos dicen que calculemos el logaritmo de raíz de 2 en base 2. Para eso vamos a utilizar el truco del ejemplo número 1, escribir como una potencia a nuestra cantidad. Recuerden que la raíz cuadrada se puede escribir como un exponente fraccionario, y eso equivale al exponente 1/2. Una raíz cúbica se puede escribir como exponente 1/3, y así sucesivamente. ¿Qué logro con eso? Bueno, transformar esto para poder aplicar la propiedad número 2, que me dice baja los exponentes cuando tengas una potencia. Y solo me quedaría nuevamente con el logaritmo de 2 en base 2, que sabemos que es 1. Entonces el logaritmo de esta expresión de raíz de 2 es 1/2. Vamos a abordar uno un poquito más elaborado, como este que está aquí, ¿no? Me dicen cuál es el logaritmo de esta cosa en base a 1/3. Fíjense que aquí la base no es una cantidad entera, sino fraccionaria. Eso también se puede. Entonces vamos a proceder de la misma forma. Voy a tratar de expresar esta cosa como un exponente. Fíjense que el 81 es 3 por 3 por 3 por 3. El 3 multiplicado por sí mismo 4 veces. ¿Y cómo convierto esta expresión irracional en un exponente? Bueno, recuerden que el número de adentro se queda como un numerador y el índice de la raíz se queda como denominador. Eso lo vimos lo vieron en Matemáticas 1. Entonces esta expresión en realidad se convertirá en el logaritmo de 3 a la 4/5. Fíjense que ya la raíz la convertí en un exponente. ¿Para qué? Para bajar el exponente, porque esa propiedad es la que se cumple en los logaritmos. Bajamos el 4/5 y vamos a multiplicar el logaritmo de 3 en base 1/3. ¿Qué es lo que se hace ahí? Bueno, fíjense que el 3 se puede escribir como 1/3 a la menos 1. Recuerden que el menos 1 o el exponente negativo significa cambiar de lugar a las expresiones de donde aparecen. Este 3 que aparece en el denominador, si le pongo un exponente negativo, estoy diciendo que vive en el lado contrario, como en efecto lo tenemos de este lado. Entonces ahora sí, me voy a preguntar, ¿cuál es el logaritmo de esta expresión? Como otra vez tengo una potencia, voy a bajar el exponente, aquí está, y me voy a quedar únicamente con el interior. Y fíjense que aquí tengo el logaritmo de 1/3 en base a 1/3. El logaritmo de la base con respecto a sí misma siempre es 1. De modo que 1 por menos 4/5 me da menos 4/5. Y ese es el logaritmo. Vamos a otra expresión. Esta, por ejemplo, ¿no? El número 5. Me dicen el logaritmo en base 10, ya cambiaron la base, de toda esta expresión. Bueno, como es una potencia, sabemos que los exponentes se bajan. Por eso tenemos ahí al 2. Y me quedo solamente con el logaritmo en base 10 de lo que estaba dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que sucede después? Ah, mira, fíjate que el 100 es 10 al cuadrado. Voy a aplicarle la propiedad de los logaritmos, que a este exponente que está aquí lo voy a bajar. Razón por la cual aquí ya tengo 5 por 2, el exponente que bajo de 10. Y logaritmo de 10 en base 10 es 1. Entonces este logaritmo vale 1. Y aquí tengo 5 por 2 es 10. Entonces nada más me queda 10 por 1, 10. Y al principio teníamos 2 logaritmo de eso que saliera. Y eso que salió es 10. Fíjense, era el logaritmo de este paréntesis. Y ya vimos que lo que está dentro del paréntesis vale 10. Entonces lo calculamos y el logaritmo de la base con respecto a sí mismo es 1. 1 por 2, 2. Entonces el valor de este logaritmo, que se ve bien feo, es exactamente 2. Fíjense que hay una cantidad increíble de variantes que pueden tener los cálculos con logaritmos, ¿no? Vamos a ver el número 8 que tenemos acá. Se ve lo bastante feo, ¿no?
Entonces me dicen el logaritmo en base 2 de esta expresión y el logaritmo en base 2 de 8. Fíjense que de ahí el de 8 está fácil porque 8 es 2 al cubo, acá lo pusieron así. Y esta raíz la vamos a transformar a exponente fraccionario. Entonces aquí el 2 tiene un exponente 1, recuérdense que el exponente que está dentro va como numerador y el índice de la raíz va como denominador. Entonces raíz quinta de 2 se convierte en 2 a la 1 quinta. Aplico la propiedad de los logaritmos, que los exponentes se bajan o se van al principio. Aquí está el 1 quinto y este 3 se va de este lado. Y me quedo con el logaritmo de las bases. El logaritmo de 2 en base 2 va a ser 1. Aquí, ¿no? Este que está aquí va a darme 1. Y el logaritmo, ay, me faltó el último pedazo, ¿verdad? Ahorita lo detallo. Y aquí también cuando yo baje el 3, me voy a quedar con el logaritmo de 2 en base 2. ¿Qué pasa con el tercer elemento de esta expresión? Bueno, tengo el logaritmo en base 2 de un cuarto. Un cuarto, fíjense que el 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. Ese 2 al cuadrado que está abajo lo puedo pasar arriba, como sucede aquí, siempre y cuando lo castiguen el signo en el exponente. Ese exponente negativo dice que este 2 al cuadrado en realidad vive abajo, porque era un 4 que vivía en el denominador. Al cual también se le aplicó la misma propiedad. Miren, este exponente se bajó como menos 2 y me quedo nuevamente con el logaritmo de la base con respecto a sí mismo. De modo que aquí vale 1, esto vale 1 y esto vale 1. Por eso solo queda 1 quinto por 1, 1, 3 por 1, 3 y menos 2 por 1, 2. Si hacemos esa operación, el resultado que obtenemos es 6 quintos. Y así es como se calculan los logaritmos, ¿sí? Entonces vamos a seguir detallando operaciones como esta en los siguientes videos para poder resolver ecuaciones logarítmicas que son las que nos faltan. Fíjense que hay una suficiente cantidad de ejemplos muy horribles. Nosotros vamos a estudiar unos muy sencillos, dado que no estamos en clases, no podemos detallarlos completamente, pero los que he explicado, bastan para resolver los ejercicios rutinarios o los ejercicios pues más comunes de logaritmos, ¿sale?